Dios les bendiga, hermanos, en este domingo 29 de noviembre, último domingo del mes de noviembre, y damos gracias al Señor porque nos concede estar nuevamente, hermanos, aquí, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor como cada 8 días lo hemos estado realizando, y estamos llevando a cabo el estudio del libro de Apocalipsis, los últimos tiempos, hermanos, escatología, tiempo de reflexión, tiempo de llamado del Señor para nuestras vidas. Y en este tema, hermanos, de hoy, de este domingo, que seguimos con el tema El mensaje a las iglesias, vamos a tener como título del mensaje La iglesia de Pérgamo. Y para ello, hermanos, vamos a estar leyendo allá en sus Biblias Apocalipsis 2 del 12 al 17. Vamos a comenzar con una oración, hermanos, breve, en el nombre del Señor, que nuestra hermana pastora la realizará. Y mientras ustedes buscan la lectura Apocalipsis 2 del 12 al 17. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este día, porque nos concede, Señor, nuevamente, Señor, de la gloria, enseñar tu palabra, Padre Celestial, a través, Señor, de estos medios de comunicación que tú has dejado, Padre bueno. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que se va a predicar, pueda, Señor, tocar las vidas, tocar los corazones, Señor, de las personas que lo han de escuchar, Padre bueno, que pueda caer en buena tierra, Señor, tu palabra, Padre Santo, que no vuelva vacía, sino que haga lo que tenga que hacer, oh Dios, en las vidas de las personas que lo van a escuchar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer la palabra, hermana María Elena, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si vemos la lectura, el Señor está refiriéndose, ¿verdad?, a una iglesia que estaba en la ciudad de Pérgamo, en el reino de Pérgamo, le dicen algunos. Era un centro político importante y temido de la península de Anatolia y el principal aliado de Roma en Oriente. Sin embargo, es mucho más conocido por ser uno de los lugares más espléndidos y ricos del mundo helenístico, o sea, del mundo griego. Con el rey Eumenes II, que gobernó del año 197 al 159 a.C., sus dominios sumaban más de 150,000 kilómetros cuadrados. Entonces era una ciudad bastante grande. A diferencia de Esmirna y Éfeso, no estaba pegada al mar, pero sí constituía, hermanos, una de las, de las ciudades que competía con Atenas, ya que tenía una biblioteca gigante y también un altar muy grande. Como todas las ciudades griegas, hermanos, la ciudad de Pérgamo también era una ciudad idólatra a las deidades griegas. Todos sabemos, ¿verdad?, que en Grecia había mucha mitología. O sea, eran muy dados a las historias de semidioses, de personajes, ¿verdad?, que eran arriba de humanos, o sea, o más fuertes que humanos, pero tenían como una doble naturaleza, ¿no?
tanto divina como humana. Era la mitología griega y por lo tanto, todas las ciudades griegas, cuando se unió al Imperio Romano, se unieron mucho a la idolatría de esas deidades. Entonces, hermanos, vamos a ver que esta ciudad tenía pues mucha ciencia, mucha arte, mucho conocimiento, pero filosófico, o sea, conocimiento humano, secular, no el conocimiento espiritual, ¿verdad?, que trasciende todas esas barreras. Por lo tanto, esta ciudad, hermanos, como las otras anteriores que ya estudiamos, tenían también, ¿verdad?, sus situaciones en que la iglesia se presentaba en una situación muy complicada, porque también adoraban deidades y había mucho paganismo. Vamos a ver entonces, ¿verdad?, en el desarrollo del tema, el primer punto, que es la espada aguda, que lo vemos en el versículo 1:16 de Apocalipsis y versículo 2:12. Esos dos versículos nos hablan de una característica, 1:16 y 2:12 de Apocalipsis. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahí está, hermano, una característica que el apóstol Juan ve en el Señor Jesucristo es que de su boca sale una espada de 2 filos. Y todos sabemos, ¿verdad?, que ese significado, ese símbolo es algo simbólico. Es decir, que es una figura, o podríamos decir una imagen, pero que no precisamente sea literal, ¿verdad?, de que el Señor tenga en la boca una espada, no, sino que es simbólico hablando de la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12. Aquí vamos a dejar que nuestra hermana nos lea Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, hermano. Ahí la palabra de Dios es simbolizada igual como una espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, o sea, todo nuestro ser. La palabra de Dios, ¿verdad?, que el Señor mismo lo dijo, que Él se hizo carne, el verbo se hizo carne en el libro del Evangelio según San Juan. Esto quiere decir que la palabra se hizo viva, la palabra se humanizó y se envió a nosotros, a los seres humanos. Por lo tanto, este simbolismo que el Señor utiliza para presentarse en la iglesia de Pérgamo es precisamente una de las cosas, ¿verdad?, que llama la atención, diciéndole que con la palabra los va a exhortar y los va a juzgar también. Porque incluso dice la palabra del Señor que de toda palabra que sale de nuestros labios daremos cuenta. Eso quiere decir que la palabra tiene poder y más la palabra de Dios. Si una palabra humana, ¿verdad?, muchas ocasiones, una palabra que sale de nuestros labios, y si es para agredir a alguien, la gente se siente ofendida y es como que cortarla, ¿no? Incluso en una de las epístolas, ¿verdad?, nos dice la palabra del Señor que cuando a los humanos, entre hermanos, agredimos a alguien, dice que podemos hasta matar a alguien, pero no en el sentido físico, sino interior. O sea, desanimarlos espiritualmente, en fin. Entonces quiere decir que la palabra tiene poder cuando la decimos, mucho más cuando viene de Dios, porque es una palabra eterna y poderosa. Entonces, aquí el Señor se presenta como alguien que está precisamente atento de su pueblo y que todo lo que Él ha dicho y todos los mandamientos y ordenanzas que nos ha encomendado, Él va juzgando o va viendo quién va cumpliendo. Debemos de procurar, hermanos, esforzarnos a cumplir lo que la palabra de Dios dice, porque si no,
esa misma espada, ¿verdad? Es como cuando utilizamos un cuchillo en la cocina y nos sirve para cortar el guiso, para cortar la carne, para muchas cosas buenas, pero también nos puede servir para herirnos, ¿verdad? Nos puede servir también para, incluso hay gente que lo utiliza hasta para cometer un homicidio. Entonces eso quiere decir, hermanos, que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena, bondadosa, muchas promesas, pero también esa misma palabra se nos puede revertir cuando no estamos cumpliéndola. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos va a juzgar como una ley, ¿no? Como las leyes terrenales igual. Están todos los mandatos terrenales, pero cuando los violamos, cuando somos infractores, viene una pena, viene una sanción. Entonces, hermano, la palabra de Dios así es. El Señor nos está recordando que Él es el que tiene la palabra y que nosotros tenemos que esforzarnos para guardarla. Aleluya. Gloria a su nombre. Vamos a ver el segundo punto, hermanos, reconocimiento. En el versículo 13 vamos a darle lectura. 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, qué importante, ¿verdad? La traducción, Nueva Traducción Viviente, nos dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. O sea, refiriéndose a Pérgamo, fíjense, una ciudad, por eso les decía en la introducción, que la iglesia estaba sentada sobre un lugar, ¿verdad?, donde tenían un altar al emperador romano, un templo. O sea, la ciudad de Pérgamo era una ciudad donde se adoraba a muchos dioses falsos. Y fue la primera ciudad donde se construyó un templo para adorar como un dios al emperador romano. Eso ocurrió en el año 29 después de Cristo. El primer templo. Y el hermano Antipas, ¿verdad? El obispo Antipas, que era uno de los líderes importantes de la iglesia de Pérgamo, se dice que murió, ¿verdad?, martirizado y quemado en brasas ardientes en el año 92. Se puede suponer que porque no se acató a la orden de adorar al emperador, ¿verdad?, o de adorar la imagen del emperador. Entonces, por eso el Señor dice que está el trono de Satanás ahí. ¿Por qué? Porque había un Dios fuerte en ese momento, podríamos decir fuerte en el sentido de que el emperador era un dirigente político de todo el imperio, era el máximo dirigente de todo el imperio. No era un solo país, sino una serie de ciudades y de países conquistados. Entonces, para ellos representaba, ¿verdad?, casi un dios o un semidios. Y la iglesia, lógicamente, guardando la fe y guardando la seguridad, muchas ocasiones, ¿verdad?, el enemigo vendrá a nuestras vidas para tratar de movernos en nuestra fe, de nuestra creencia en Cristo o de nuestra seguridad espiritual, y tratará de influirnos, ¿verdad?, para que nosotros nos desviemos. Pero la Biblia dice que tenemos que seguir fiel, aun cuando prácticamente se ponga en riesgo nuestra integridad, ¿verdad?, física, como en este caso. Dice que la iglesia, Dios reconoce, Cristo reconoce y está viendo que la iglesia ha permanecido fiel y no ha negado el nombre de Cristo, a pesar de que uno de sus dirigentes ha sido muerto y ha sido martirizado, ¿verdad?, de una forma cruel, porque la forma en que se le daba pena de muerte a las personas en la antigüedad no era como hoy en la actualidad, ¿verdad? Bueno, en México no hay pena de muerte, pero en Estados Unidos, donde la hay, no es un martirio, sino más bien son inyecciones letales, que la persona no sufre, sino muere, pero sin un sufrimiento.
Pero en la antigüedad no, hermano. Y más cuando era para ellos una ofensa, ¿verdad? No hacer ese acto de adoración, así más o menos como, me acuerdo ahorita, como los amigos de Daniel, ¿verdad? Que no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor y que fueron echados al horno ardiente, ¿verdad? Que solamente el Señor pudo librarlos y que el rey Nabucodonosor había mandado a calentar más porque se había enojado de que lo habían desafiado, pues que no le hacían caso. Entonces, aquí en este caso, ¿verdad? De Antipas, pues el Señor permite que él fallezca, ¿verdad? Él tiene propósito, tal vez porque ya su tiempo había terminado. En el otro caso de Daniel, pues ellos son librados, pero en cualquiera de las situaciones, Dios tiene el control siempre, sea para vida o sea para irnos con Él, pero el Señor tiene el control en todas las cosas. Bendito sea su nombre. El Señor reconoce ese sacrificio y reconoce lo que nosotros hacemos por Él. Cuando usted hace algo por Él, hasta lo más pequeño, dice la Biblia, que hasta un vaso de agua que le deja uno de sus siervos, lo reconoce. Quiere decir que cualquier cosa, si usted hace en la casa del Señor una limpieza, una venta para ayudar a la obra de Dios, un canto de adoración, una dirección de un culto, el Señor lo reconoce. Dios lo tiene anotado y por eso el Señor, todo lo que hacemos para el Señor, tiene recompensa. Aleluya, bendito sea su nombre. Vamos al tercer punto, hermanos, exhortación. Versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco. Amén. Bueno, hermanos, miren. Aquí tengo algunos dicen, bueno, qué cosa ocurría, ¿verdad? Una exhortación que el Señor hace, ¿por qué? Dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, dice en la Nueva Traducción Viviente. Que toleras, dice, algunos que están y mantienen la enseñanza de Balaam. ¿Qué enseñaba Balaam? Dice, incitaba a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Porque en la antigüedad, hermanos, toda la adoración a las deidades, a la idolatría, se relacionaba con actos sexuales. Muchos de los templos griegos y paganos, romanos, tenían, dice la historia, prostitutas sagradas. O sea que era como que una unión entre la idolatría y los actos inmorales de tipo sexual. Eso quiere decir entonces que los que practicaban cierta forma, como cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida y aquel profeta que se vendió, ¿verdad? Y no los pudo maldecir porque Dios le cambiaba lo que iba a decir, pero él dio una forma de cómo hacer pecar al pueblo. Le sugirió al rey Balac que pues los incitara, que las mujeres, ¿verdad?, de ese pueblo salieran a provocar a los hombres, para que entonces de esa forma ellos pecaran con ellas y también ofrecieran a sus ídolos sacrificio. Entonces dice que en esa iglesia había ese pecado, y también había un pecado de que seguían una doctrina de los Nicolaitas, un personaje, ¿verdad?, que también se supone que tenía ciertas concesiones. O sea, como las ciudades estaban en unos lugares muy idólatras, entonces la iglesia le costaba, así culturalmente como en las ciudades donde se celebra el Halloween, el Día de Muertos y muchas fiestas paganas, a veces los cristianos caen en las mismas prácticas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay cristianos que celebran hasta el Halloween. Y eso pues es pecado, es un satanismo.
pero lo toman como algo cultural, aparentemente como algo cultural. Entonces, así sucedía en la iglesia de Pérgamo. Algunos pensaban, ¿verdad?, que decían, no, es que no, esto es cultural, es parte de mi trabajo, o de mi negocio, o de alguna práctica, ¿verdad?, una costumbre humana. Pero en realidad eran culto a Satanás, eran cultos a las deidades paganas, y ahí cometían fornicación. Por eso así dice la Biblia que incitaban, o sea que hace un parecido a lo que hizo el pueblo de Israel con lo que la iglesia estaba practicando. Entonces el Señor nos exhorta siempre a que si algún pecado oculto hay en nuestra vida, algún pecado que no le agrada, tenemos entonces, hermanos, que rechazarlo con la ayuda del Señor. Tenemos que esforzarnos a la santidad en el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos al último punto, hermanos. Advertencia, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria a Dios. En la traducción lenguaje actual dice, y con el poder de mi palabra, ¿verdad? Acá en la Reina Valera dice con espada. Por eso les comentaba yo al principio, en el primer punto, que la palabra es nuestro libro de ley o de consulta, donde dice, si tú haces esto, te viene esta consecuencia. Por eso el Señor les advierte a esa iglesia y le dice, mira, si tú no te arrepientes, no sigues cayendo en pecados de idolatría y de inmoralidad sexual, y sigues cayendo en seguir a los seguidores de los Nicolaitas, que también practicaban todo eso, la palabra te va a juzgar y vas a ser condenado por la palabra misma. La palabra tiene poder, hermanos, acuérdense. Entonces, esa es una advertencia que el Señor nos hace. Aquel que nos está escuchando este mensaje y nos está siguiendo por esta página de Facebook de la iglesia, le invitamos a que se arrepienta, a que busque a Dios, porque hay una advertencia. Cuando partamos de este mundo, el Señor dice que hay dos eternidades: la muerte y la vida y la muerte. La vida es con Él y la muerte es el infierno. Y es una realidad. Muchos pensarán que a lo mejor es una idea, ¿verdad?, para meter miedo a la gente, pero no. La Biblia es clara, la Biblia tiene poder y la palabra es cierta totalmente. Entonces, si se ha cumplido en muchas cosas, también en eso, ¿verdad? Hay dos caminos, hay dos sendas, hay dos puertas. Un camino ancho, un camino angosto, pero uno tiene que decidir. Esa es una advertencia que el Señor le hace a la iglesia y le hace también a los que nos escuchan, que no se congregan en ningún lado, en ninguna iglesia. Y para concluir, hermanos, vamos a ver la recompensa. Siempre en todas las cartas el Señor promete una recompensa. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo merece una recompensa, es lo justo. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. Fíjense. Comeremos maná del cielo y un nombre nuevo. Son dos recompensas, ¿verdad, hermana María Elena? Sí. Dos recompensas. Maná del cielo y un nombre nuevo. El maná, hermanos, es simbólico, ¿verdad?, de algo excelente, de algo que viene del cielo, así como el maná que comió el pueblo de Israel. Es un simbolismo de que lo que Dios nos va a dar es lo mejor. Como si alguien fuera invitado a nuestra casa, ¿verdad? Y muchas veces decimos, oye, como es agradable que vengas a visitarme, voy a prepararte un mole, ¿no? O voy a hacer una comida o algo especial, ¿verdad? No vamos a algo sencillo, sino siempre algo. Entonces el Señor nos dice, como ustedes son fieles, como ustedes se esforzaron, entonces yo les prometo algo excelente que viene del cielo, lo mejor, que es el maná. Es un simbolismo, ¿verdad? Porque así recibía el pueblo de Israel todos los días, ¿verdad? Descendía ese alimento allá al desierto, lo recogían.
y venía del cielo porque se iba cayendo, ¿verdad? Iba cayendo de arriba como la lluvia. Y entonces, hermanos, el Señor dice, este va a ser una recompensa para ustedes, los que sean fieles. Un nombre nuevo. Algunos consideran en esta parte del nombre nuevo, dicen que en la antigüedad, cuando se condenaba a un acusado, recibían una piedrecita negra con su nombre en ella. Si se les absorbía del pecado o de la culpa, una piedrecita blanca. Probablemente, ¿verdad? Los lectores de esa carta originales conocían por qué el Señor Jesucristo menciona esta piedrecita, ¿no? Porque eso en los tribunales antiguos ocurría. Para ellos no era novedoso, ¿no? Para nosotros es como algo distinto, ¿no? Por nuestra cultura y no sabemos todas esas costumbres. Pero piedrecita blanca podría decir que eres salvo totalmente, que estás absuelto y que eres libre y tienes vida eterna, aleluya. Otra posible explicación también se da en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Ya ven que Grecia las ciudades griegas eran muy dadas al atletismo, a las participaciones deportivas. Entonces dice que cuando los atletas resultaban ganadores en una competencia, la recompensa era una piedrecita blanca, precisamente. A lo mejor a eso se refería, ¿verdad? De que ganaste la batalla, como decía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo utilizó también la figura en la carta a los Corintios, ¿verdad? Sabiendo que era una ciudad griega, una ciudad donde se practicaba el deporte, y dice que así como corren, ¿verdad? Como corren algunos, ¿verdad? Para ganar un premio. Nosotros igual así corremos hacia la vida eterna para ganar esa recompensa. Entonces, hermanos, estemos pendientes, ¿verdad? Con el Señor, busquemos la presencia de Dios, busquemos a Cristo cada día, porque Dios tiene muchas recompensas para nosotros, pero tenemos que esforzarnos. No vienen nada más así, hermano. Si usted no lo ha aceptado en su corazón, lo tiene que recibir y caminar con Él. Y si ya ha caminado, pero se ha regresado, se ha enfriado, se ha detenido, regrésese al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la recompensa. Aleluya. Hacemos una oración, hermano. Dios les bendiga. Un gusto saludarle en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor amado. Tú nos conoces, Señor de la gloria. Tú conoces todo lo que hacemos. Conoces, Señor, nuestro levantar y nuestro acostarnos también, Padre bueno. Tú sabes, Señor, todo de nosotros. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes, Señor. Y que un día, Señor, tú nos dejes esa recompensa que tienes preparado, oh Dios, para cada uno de nosotros, Señor amado. También te pedimos que tengas misericordia de aquellos, Señor, que aún no te han aceptado en su corazón, Padre bueno. Que tú también, oh Dios, puedas, Señor, también tocar sus vidas y sus corazones, oh Dios. Y que un día también ellos puedan estar gozando, Señor, de todas estas bendiciones que tú tienes para tu pueblo, Padre bueno. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, primeramente Dios, con la ayuda del Señor. Amén. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida un lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando se llegue ese día, el cielo podrás conquistar.